Gracias al Eterno, estamos aquí para bendición para cada uno de nosotros. Vamos a estudiar la porción que se llama Mishpatim, capítulo 21 de Shemot. Ahí tenemos nuestra enseñanza de este día. Y tiene cosas muy interesantes, ya que esta porción nos recuerda cosas muy importantes. Lo primero que tenemos es que apenas recién terminamos la porción anterior que abarca hasta el capítulo 20, donde se encuentran lo que es conocido como los 10 mandamientos, ¿cierto? El capítulo 20 menciona algo muy importante desde su inicio y es acerca del decálogo, o lo que es conocido como los 10 mandamientos, que tiene que ver con mitzvot, que son mandamientos, son leyes, que son instrucciones. Y en el capítulo 21 comienza diciendo así: y estas son las leyes que habrás de exponer ante ellos. ¿Ante quiénes ellos? Ante el pueblo. Estas son las leyes que habrás de exponer ante ellos. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años habrá de servir, pero el 7º saldrá en libertad, saldrá de gracia. Esta es mi versión, que es una versión muy especial, porque viene directamente la traducción del hebreo al español sin pasar por el inglés, y eso tiene gran ventaja, directamente del hebreo al español. Puede ser quien hizo la traducción, es un rabino conocedor perfecto del español, o sea, su ascendencia es sefardí, por lo que ese español es muy bueno en esta versión de Mordejai Ederi, recomendable. Pueden conseguir, pueden descargar de Google, parece. También lo pueden pedir a la judaica, está muy buena. Verso 3. Si viniere solo habrá de salir, mas si él es esposo de una mujer, habrá de salir su esposa con él. Si su señor le diere a él mujer, y alumbrare para él hijos o hijas, la mujer con sus hijos pertenecerán a su señor, pero él habrá de salir solo. Mas si dijere el esclavo, ¿por qué dice si decir dijere? Recuerden, esto es un hebraísmo. Y demuestra exactamente que se tradujo directamente desde el hebreo, porque así hay muchas frases. Mas si dijere el esclavo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces lo acercará a su señor hasta los jueces y lo acercará a la puerta o a la jamba de esa puerta y perforará a su señor su oreja con la lesna y lo servirá por siempre. Y cuando vendiere un hombre a su hija por esclava, ésta no saldrá como salen los esclavos. Si ella fuera desagradable a ojos de su señor, quien debía desposarla, él la hará redimir. Mas a persona extraña él no tendrá autoridad para venderla al cometer perfidia contra ella. Pero si la hiciere desposar para su hijo, según la norma de las mujeres, se comportará con ella. Pero si otra mujer más él desposare, su alimento, su vestimenta y su morada conyugal, él no negará. Pero si estas 3 cosas él no hiciere para ella, ella saldrá de gracia sin retribuir dinero. El que pegare a una persona y ésta muriere, morir habrá de ser muerto. Empero el que no hubiese acechado, mas ante Elohim fuere coaccionada su mano, designaré para ti un lugar donde él pueda huir allí. Empero, cuando premeditare un hombre contra su prójimo para matarlo con ardid,
Aún desde mi altar lo prenderás para ser muerto. Y el que pegare a su padre o a su madre, morir habrá de ser muerto. Y el que secuestrare a un hombre para venderlo, mas se lo hallare en su mano, morir habrá de ser muerto. Y el que maldijere a su padre o a su madre, morir habrá de ser muerto. Y cuando contendiere hombre y pegare un hombre a su prójimo con piedra o con puño y no muriere, y debiere permanecer en cama, si se levantase y anduviere fuera por sus propios medios, quedará absuelto el que pegó. Tan solo su cesantía habrá de proporcionar y su curación habrá de costear. Cuando pegare un hombre a su esclavo o a su esclava con vara y muriere bajo su mano, ajusticiar habrá de ser ajusticiado. Pero si un día o 2 días sobreviviere, no será ajusticiado, pues su adquisición es. Y cuando contendieren hombres y golpearan a una mujer encinta y nacieren sus hijos prematuramente, mas no ocurriere daño mortal, castigar habrá de ser castigado como lo impusiste sobre él. El esposo de la mujer más deberá pagar por mandato de los jueces. Pero si daño mortal hubiere, compensarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, fractura por fractura. Y cuando golpeare un hombre el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo dañare, en libertad habrá de demandarlo en compensación por su ojo. Si el diente de su esclavo o el diente de su esclava hiciere caer, en libertad habrá de ser mandado en su compensación por su diente. Y cuando acorneare un toro a un hombre o a una mujer y muriere, lapidar será lapidado el toro y no será comida su carne, mas el dueño del toro será absuelto. Mas si el toro acorneador fuera desde ayer y anteayer y le fuera advertido a su dueño y no lo cuidare y matare hombre o mujer, el toro será lapidado y también el dueño será muerto. Y así siguen todas estas leyes que son muy importantes en todo lo que tiene que ver con la reglamentación social, cultural, judicial del pueblo de Israel. Es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque les está entregando ya una legislación para que puedan vivir como un pueblo aparte, como una nación libre, pero bajo un marco legal. No existe la libertad sin reglas. A eso se le llama, ¿cómo se llama? Anarquía. Vivir cada quien como quiera, entonces todos tienen derechos por sobre todos y todos contra todos, entonces no hay orden. No existe el orden ahí, se llama anarquía. Como consecuencia de esto, las penas que la Torá establece constan de 4 grados. Esto es muy interesante y vale la pena escribirlo. 4 grados. A saber, primer grado, la pena de muerte dictada por una corte. Ese primer grado. ¿Cómo se le llama aquí? También, ¿no? Se llama de primer grado, porque es con alevosía y ventaja, ¿no? Se le llama primer grado. El segundo grado, la pena se llama caret, alma truncada, un alma truncada. Tercer grado, la pena de flagelación, 40 azotes, pero para que no se vuelva alguien que se amarga, dice que sean 40 menos 1 menos, para que no se amargue, que sepa que no se está llegando con todo el rigor de la ley, sino que hay un grado menor en lo que merece, la pena de flagelación. Y el cuarto grado, la omisión de las mitzvot, que no tiene consecuencia práctica alguna y que queda en el reino del pensamiento o de la palabra. Es imposible penar por ello y tampoco hay persona exenta de esta posibilidad. ¿Cuál es la 4? Está interesante esta. La omisión de las mitzvot. Cuando, se me olvidó que era viernes, en la noche prendí la estufa, ya viene ahí no
no puede ser, no voy a entrar al reino. Aquí, en el cuarto grado, es por omisión, es cuando olvidamos. Por X se nos olvidó algo, una mitzvah la olvidamos. No hay una pena, no había una pena, porque dice que no tiene consecuencia práctica. Y esto queda en el reino del pensamiento o de la palabra solamente. Es imposible que haya una pena por ello. Pero también dice, tampoco hay persona que esté exenta de equivocarse. ¿Ustedes creen que hay alguien que esté exento de equivocarse? No hay. Todos nos equivocamos. A todos se nos olvida de repente algo que era muy importante, una mitzvah. ¿Alguien se le ha olvidado conseguir las luces para el viernes en la noche? ¿Alguien se le olvidó encender las luces en la noche del Shabbat? ¿Alguien se le olvidó que era viernes y no preparó nada para hacer el pan, la jalá? Pues sí. ¿Alguien se le olvidó que era viernes y llegó ya a las 8 de la noche, a las 9 de la noche a su casa de trabajo? Y dicen, oye, tenemos 2 horas sentados aquí, mira, con la vela prendida. Y tú no llegabas y por tantas cosas olvidé que era viernes. A todos nos ha pasado algo así. Estas quedan simplemente, dice, en el pensamiento, en la conciencia. Y nuestra conciencia actúa y dice, no me vuelve a pasar, lo voy a tomar nota, no me vuelve a pasar porque no está bien. Pero no hay ninguna pena por ello. Entonces, vimos ahí que las penas, los castigos de primer grado llevaban pena de muerte. Leímos ya algunas. Hay muchas, muy interesantes. Segundo grado es la que se llama caret, un alma truncada. Tercer grado, la pena de flagelación. Y las otras en las que hay que restituir. Hay que restituir. Es una mitzvah, es un mandamiento, es una orden en la que nosotros, si echamos a perder algo que no es de nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a disculparnos. Ay, discúlpame, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué dice la Escritura? Tendrás que restituir. Y en muchos casos dice, añádele la quinta parte, haz algo extra, porque eso va a hacer que la persona que recibió el agravio, pues no solamente reciba lo que es suyo, sino que haya una compensación para que ella también diga, bueno, está bien, te perdono. Y uno mismo que cometió ese agravio, no solamente restituya, sino que haya como una especie de pena, ¿no? Una penalización, el 20% del valor de eso que se echó a perder, que se rompió, que se perdió, que lo que sea, y que nos va a recordar que debemos ser más cuidadosos. Un 20% extra, la quinta parte añadirás. Hay unos asuntos aquí que son también de mucha importancia y que tienen que ver con la actuación de nosotros en el día a día. Aquí mishpatim, como leyes, que se traduce como dinaya, mitzvot, se refiere entonces a estos asuntos y que tienen que ver también con las festividades. Ya vimos que hay categorías, ¿cierto? Hay 3 categorías. Primero son los ha'edot, que son las mitzvot que testimonian las creencias auténticas y los portentos de Adonai que Él ha hecho con nuestro pueblo, como Pesach, Sukkot y otros. Luego, la segunda categoría de estas leyes son los hukim. Son mitzvot cuyas razones no están explicadas en la Torah y que son decretos de Elohim. ¿Cómo se llaman? Hukim. En las que Él da una orden, un mandamiento y no explica por qué. Ese es un decreto
decreto de Él como el Rey del universo. Él puede decretar algo sin explicar nada. De repente nos encontramos nosotros cuando leemos algunas leyes que no tienen explicación y tratamos de buscar una concordancia y no hay nada, sino como que se repite solamente ese mandamiento y se repite por otro lado y no hay explicación. Bueno, es un decreto del Rey, Él no tiene que dar explicación a nadie, ¿verdad?, de sus hechos. Así hay muchos mandamientos, muchas mitzvot en la Torah. Se le llaman como Hukim, decretos del Rey. En la tercera categoría están Mishpatim, que es la porción que tenemos hoy delante de nosotros, que son las leyes que regulan las relaciones entre el hombre y su prójimo. Mishpatim tiene que ver con estas leyes que son de relación entre nuestro prójimo. Es de esta última categoría que se ocupará esta parashá, obviamente, de estas leyes que han de ser impartidas por los jueces. No es como ojo por ojo, tú me picaste el ojo, yo te lo pico. No. Los jueces son los que se encargaban de dar el decreto. El juez, había que ir con el juez, y el juez decía, entonces sí, pícale tú el ojo también, porque es ojo por ojo. Pero era el juez, no era que cada uno tomaba la ley, ¿sí?, de ojo por ojo y diente por diente. Eran los jueces que existían en aquel tiempo los que declaraban la pena necesaria a cada juicio. Por esto, estos mandamientos, estos mishpatim, tienen que ver con las relaciones entre el hombre y su prójimo. Y que estos juicios que ya están dentro de la Torah, quizás habrá algunas situaciones muy especiales que no están escritas, pero están dentro de los principios que están escritos aquí. Porque hay miles de situaciones, ¿no es cierto? Pueden haber miles de situaciones, pero todos van a encajar en un principio. Y el juez encontraba ese principio y lo podía adaptar. Igual en ese tiempo se puede adaptar porque tiene que ver con principios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el primer gran principio, de no dañarás a tu prójimo en ningún sentido. Ese es el gran principio. De repente nos encontramos en algunos lugares donde hay letreros que dice, si lo rompes, lo pagas. Si lo ensucias, lo lavas, ¿no? Si lo tiras, lo recoges. Se ve mucho en algunos hogares. Tiene que ver con estas pequeñas leyes de convivencia. Si tú lo usaste y lo ensuciaste, pues lávalo y déjalo en su lugar. Es muy básico. Son leyes de convivencia. Esa ley se la dan en el hogar y es muy bueno, porque los niños y los adolescentes van a aprender que afuera en la calle existen también esas leyes y son pues un poco más fuertes, pero tienen que ver con el mismo principio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas leyes que son muy importantes acerca de la convivencia, todas ellas tenían regulaciones, todas ellas. Vamos a uno que está en el verso 7, habla acerca de si alguien vendiera a su hija. Esto obviamente que en esos tiempos ya no se da, en aquellos tiempos sí se daba, por necesidad, por lo que sea, vendían propiedades, vendían muchas cosas, llegaba el punto en que tenía que vender a su hija. Se oye muy extraño en ese tiempo, más o menos. Pues las leyes estaban ahí porque sucedían las cosas. No era para que sucedieran, era porque se daban las cosas, y por eso entonces había una ley que regulaba todo esto. Cuando vendiera un hombre a su hija por esclava, dice, lo leímos hace un ratito, si no le agradare al varón, dice que la dejará libre, pero no solamente así, había ciertas reglas, ciertas regulaciones para que esa persona que había sido vendida no saliera simplemente así avergonzada. Había otras leyes que si la daba en casamiento, había ciertas regulaciones también, y todo está estipulado. Entonces, qué importante es que nosotros sigamos leyendo, estudiando, tomando notas de cada mitzvah,
que está en la Torá, para que nosotros mismos podamos conducirnos de la manera más correcta delante de Elohim y delante de nuestro prójimo. Porque esas leyes tienen que ver con el trato entre una persona y su prójimo, quien sea. Es muy importante. Hay un dato que tiene que ver con estas mismas leyes de convivencia, pero que es un poquito más fuerte, ¿no? Habla de otros reglamentos y leyes en las que habría que dar vara o flagelación, dice, porque había diferentes grados y todo tenía el punto clave de que el infractor se la pensara para la siguiente vez. Era una pena para que la persona reaccionara y se diera cuenta que no era correcto, socialmente no es correcto, familiarmente no es correcto y debe haber una pena. Hoy lo hacemos con nuestros hijos o los que tienen hijos pequeños. Cuando hacen algo que no está bien, le proporcionamos a veces una pena. A veces le hablamos y lo regañamos, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos que ir con la vara de la corrección. Porque todo lleva un orden y tiene que ser también con mucho cuidado cómo vamos avanzando, cómo nuestros hijos van aprendiendo y van entendiendo las leyes del hogar. Siguen en la aliyá quinta, en el capítulo 23, ya vamos rápido y vamos lejos, dice aliyá quinta: de causa falsa habrás de alejarte, y al inocente ni al justo habrás de matar, pues no habré de eximir al culpable, y soborno no habrás de aceptar, ya que el soborno enceguece a los que tienen visión y deteriora las causas justas. Estas palabras están lanzadas hacia los que ejercían las leyes, hacia los jueces, hacia ellos. Verso 9 dice también: y al extranjero no habrás de oprimir, ya que vosotros habéis conocido el sentir del extranjero, pues extranjeros habéis sido vosotros en la tierra de Egipto. Verso 9 del capítulo 23. 6 días habrás de hacer tus trabajos, pero el séptimo habréis de cesar, para que descanse tu buey, tu asno, y repose el hijo de tu esclava y el extranjero. Aquí encontramos unas leyes muy especiales porque tienen que ver con que el ser humano, sea amo o sea siervo, y los mismos animales tengan un tiempo de reposo. Aún la tierra, si recordamos, que tenga un tiempo de reposo. ¿Para qué? Para que pueda seguir siendo productivo. Verso 13: y en todo lo que yo os he dicho, os habréis de cuidar, y el nombre de dioses otros no habréis de mencionar. No será escuchado de tu boca. 3 veces en el año ofrecerás sacrificios ante mí. Esto es muy importante, si se dan cuenta, de que ni siquiera deberíamos de mencionar nombres de dioses de las naciones. A ese punto debe, ni siquiera. En el tiempo que estamos viviendo nosotros, pues es muy complicado. Todo tiene nombres casi de dioses. Y el llamado es a que no lo hagamos, que no nos acostumbremos, estemos conscientes de no estar mencionando así por tal esos ídolos, esos dioses de las naciones, que de preferencia no lo hagamos. Tampoco se trata de ser como sarcásticos, ¿no? Cuando decimos el nombre de alguno de los dioses de ellos en medio de las personas, quienes sean de casa o no sean de casa. Tampoco es correcto, no es sano, no es moral hacer una denigrando. Simplemente dice el mandamiento: tú no los menciones. Hasta ahí. Porque podemos sacarnos enemigos gratis, ¿no? Si empezamos a decir, y a muchos
enfrente de personas que no son de nuestra misma fe, diciendo, denigrando a esos dioses, diciendo de cosas, ni con los de casa, ni con los de afuera. A eso no nos mandó Elohim. En su momento Él les dijo, cuando entren destruirán todos sus dioses, pero fue porque iban a tomar la tierra que era una promesa para ellos, nada más. Nada más, fue hasta allí. Ustedes van a poseer la tierra de Canaán y cuando entren, ellos van a entrar en guerra con ustedes y también van a acabar con todos sus dioses. En las montañas, en las cuevas donde estén, los van a destruir para que ustedes no tengan la tierra contaminada por sus dioses. Y ya se asentarán allí y guardarán mi Torah. Pero no es para este tiempo y para nosotros que estamos en el exilio. Solo abarca hasta nuestro propio hogar, en nuestras 4 paredes, ¿sí? O nuestro espacio, si tenemos un negocio, una empresa, hasta ahí, lo que es de nosotros. Allí no vamos a permitir nada de eso. Es una mitzvah también para nosotros. El verso 20 es muy interesante. Dice, he aquí yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Cuídate ante su presencia y obedécele. No te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. ¿Quién era ese emisario? Si lo vemos desde el primer nivel de interpretación, pues diríamos, pues Moshe, ¿no? Es el que está ahí en primer lugar como emisario físico, ¿sí o no? Porque ellos no veían a nadie, ¿o sí? A nadie. Pero Moshe era como en primera instancia el emisario porque estaba allí físicamente. ¿Y llegó a enojarse Moshe? Sí, se puso triste y también a veces se enojó. Pero aquí se menciona de otro emisario, el Malaj de Yahweh, ¿no? Dice aquí. Tiene muchos nombres, en el judaísmo se le llama de muchas maneras, ¿no? Metatrón y etcétera. Pero aquí hay un punto clave que está escondido. Una vez más, verso 20. He aquí yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Él se encontraba entre la nube que los cubría, ¿cierto o no? En parte también. Estaba también en medio del fuego, del remolino de fuego que los protegía, ¿cierto? También estaba ahí, de alguna manera sobrenatural, en la nube y en el fuego. Ahí estaba ese emisario de Elohim. Dice, para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Había un emisario, un malaj, que los cuidaba, los protegía, los sostenía, los iba llevando, los iba a custodiar hasta la entrada a la tierra prometida. Pero aquí, en el siguiente verso, nos deja más pensativos. El verso 21, cuídate ante su presencia y obedécele. No te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. Por lo que dice este verso 21, inmediatamente descartamos a Moshe. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Cuídate de obedecerle, no te rebeles, pues él no perdonará vuestras transgresiones. ¿Moshe hizo algo parecido? No, ¿verdad? Nunca fue contra el pueblo para juzgar sus malas acciones. Siempre iba con el Eterno a decirle, mira, les ayuda, perdónalos, dale chance. Pero aquí habla de alguien diferente, ese emisario que no solamente los protegió, que no solamente los custodió hasta que entraran a Canaán, pero aquí habla de otro mensajero, de ese otro emisario, y dice, cuídate ante su presencia. Cuídate, porque no te rebeles contra él, pues no
perdonará vuestras transgresiones. Verso 20 y 21 son bastante profundos, demasiado profundos tal vez. Demasiado profundos. Es conveniente notar que el concepto malaj, comúnmente traducido como ángel, tiene varias connotaciones y funciones en el lenguaje bíblico. Así leemos: Él hace a los vientos sus mensajeros, al fuego fulgurante sus emisarios, como dice el Salmo 104, verso 4. Por otra parte, el profeta es llamado con cierta frecuencia malaj en el lenguaje bíblico, como en el caso de Moshe. Él envió un malaj y los sacó de Egipto. Es una alusión a Moshe, Números 20:16. Lo mismo ocurre con el profeta Ageo o Hagai. Dijo Hagai, malaj de Adonai, en misión de Adonai al pueblo diciendo, Ageo 1:13 o Hagai 1:13. También leemos: pero ellos se burlaban de Malajé Elohim, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. En Crónicas 36:16. Por otra parte, el profeta es llamado Ish Ha-Elohim. Segundo de Reyes 4:9. Con respecto a Eliseo. Y Salmo 91, con respecto a Moshe. De lo que resulta que los términos Malach Adonai e Isha Elohim, Naví, son usados indistintamente por el lenguaje bíblico. Pero aquí lo que tenemos es algo más profundo. Cuídate, porque Él no perdonará vuestras transgresiones. Nótese en forma plural al decir el versículo vuestras transgresiones, mientras que en todo el texto está formulada en forma singular, de lo que concluye el exégeta Seforno, es una nota, que aún si un solo hombre de Israel pecare, todo el pueblo sería responsable. Efectivamente, así ocurrió en muchas ocasiones. Y aunque en estas notas ya no lo apunta, sino lo deja un poco así, como por las ramas, porque el asunto es muy específico. Hay un emisario de Elohim que está por encima de Moshe, que está cuidando a su pueblo, pero que también es alguien que juzgará esas malas acciones del pueblo. Por eso dice: cuídate ante su presencia y obedécele, no te rebeles contra él, pues él no perdonará vuestras transgresiones, ya que mi nombre está en él. Qué interesante, porque desde aquí notamos ya que el Eterno, que Adonai, tenía ya de antemano en su plan que alguien mayor que Moshe iba a estar sobre el pueblo, sobre su pueblo, y que iba a ser en ese sentido mayor que Moshe, no solamente como profeta, como Naví, sino como juez también. Cuando dice: y ten mucho cuidado de no enojarlo, no hacerlo enojar, porque él no perdonará vuestras transgresiones. Entonces, qué importante que nosotros, que estamos aprendiendo de su Torah, seamos cuidadosos también de lo que hemos recibido. Hemos recibido, en algún sentido, un tesoro demasiado grande, el cual tenemos que cuidar. Hemos recibido no solamente la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, hemos recibido su Torah y hemos recibido la bendición de Él, y hemos recibido también la ayuda y la custodia de ese malaj de Elohim, que después obviamente vendría a ser quien viniera a tomar el lugar de ese juez y como rey de Israel, el Mesías. Porque dice que Él juzgará a su pueblo y juzgará con vara de hierro. Y aquí entonces lo vemos mencionado, y aunque está mirando hacia el futuro, porque Él estableció a Moshe, luego estableció también jueces, pero por encima de ellos está ese malaj de Elohim, ese Ish Elohim.
para que entonces nosotros seamos también cuidadosos de su Torah, de sus mandatos, de sus instrucciones, de sus mishpatim, de la convivencia entre nosotros y nuestro prójimo, los cercanos primeramente como pueblo, familia y pueblo, y nuestro prójimo en general. Y que de esa manera nosotros estemos dando testimonio de que somos verdaderamente hijos de Adonai. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, en que se cuidan unos a otros, en que se preocupan unos por otros. De esa manera entonces nosotros cuidaremos de esos misbot, esos mishpatim que son para nosotros, para la convivencia. Y que no seamos injustos con nuestro hermano, ni de carne ni en la fe, sino que guardemos la Torah que Elohim nos ha dado como tesoro, que es un regalo, pero que en un sentido es también un préstamo, y nos pedirá cuentas de lo que hemos recibido, de toda esa riqueza de su Torah, de sus misbot, nos pedirá cuentas. Por eso el verso es muy interesante. He aquí yo envío un emisario delante de ti para custodiarte en el camino y para traerte al lugar que yo he predispuesto. Primero fue un lugar físico para Israel, ¿cierto? Canaán. ¿Pero ahí termina todo para el pueblo hebreo? No. No solamente esa tierra física de hoy, sino que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Todo será renovado y restaurado para que su pueblo viva en el mejor lugar del mundo, el mejor lugar que exista en el mundo. Será restaurado. Y ese malaj de Elohim, y ese emisario, sigue haciendo su labor, sigue custodiando a cada uno de los que son suyos para llevarnos al lugar que Él ha predispuesto. El Mesías, Yeshua, dijo: porque tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas iré. ¿Para qué? Para traerlas, para custodiarlas, para traerlas a su presencia y después llevarlas al lugar especial que Él ha predispuesto. Para nosotros también, pero tiene que haber ese temor reverencial. Nosotros debemos de cuidarnos de su presencia y obedecerlo. No rebelarnos contra Él, pues Él no perdonará nuestras transgresiones, ya que el nombre de Elohim está sobre Él. La autoridad de Elohim está sobre Él. El principado ha sido puesto sobre su hombro. El cetro, la autoridad sobre su hombro. Se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos de lo que Elohim nos ha dado, su preciosa Torah, como préstamo, como regalo, y que daremos cuenta de todo lo que hemos recibido y cómo lo hemos desarrollado en nuestra vida. Así es que Mishpatim es para nosotros las leyes de convivencia. Y si alguien no ama a su hermano, entonces está fuera de Torah. Está fuera de Torah, no está consciente de lo que es la Torah en su vida. Si alguien aborrece a su hermano, y hay una pena enseguida, ¿verdad? Todo aquel que aborrezca a su hermano. Porque en eso se conocerá que somos sus discípulos del Mesías. ¿En qué? En que nos amamos unos a otros. Esa es exactamente la medida de un discípulo, de un talmid, de un hijo de Elohim, de un siervo del Mesías, el que tiene amor por sus hermanos, el que tiene amor por su prójimo.
Así es que Mishpatim no es solo una parashá que concluye hoy y después ya pasa, sino que es una porción que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días, todo el tiempo. Que haya una oportunidad de repasarlo como el día de hoy, qué importante, pero debe estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Él nos fortalezca y que nosotros seamos congruentes, porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir y nos dio su amor, nos dio su cuidado, nos dio su Torah, nos ha dado su espíritu, su ruaj de amor y nos ha abrazado. Por lo tanto, debemos nosotros de ser también congruentes con ello, de que el amor que hemos recibido, la gracia, la liberación y todo eso, que ahora nosotros seamos capaces de compartirlo, de llevarlo a otros, de mostrar que verdaderamente somos hijos de Adonai, que verdaderamente somos siervos del Mesías Yeshua, porque Él dio su vida por amor, cumpliendo así también la Torah, porque hay amigo más unido a veces que un hermano. Y el Adón Yeshua se mostró como un hermano, como un amigo, alguien que pudo incluso dar su vida por sus amigos y aún por aquellos que no eran sus amigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él cumplió totalmente la Torah, completamente. Cada mitzvah, cada punto más pequeño, todos. Y Él es nuestro gran ejemplo a seguir. Por eso, de ahí la importancia de que no dejemos de leer los evangelios, la vida de nuestro Mesías Yeshua, porque cuando la leemos y la leemos, impregnamos de Él. El judío más perfecto que ha existido es Él, y quedó escrito sus palabras y sus hechos, y podemos nosotros seguir al pie de la letra todo lo que dijo y todo lo que hizo, porque Él es el mayor ejemplo, la Torah hecha carne para nosotros, y que así sea también nuestra vida. Ser como Él, actuar como Él, amar como Él, y entonces seremos totalmente hijos de Elohim. Que el Todopoderoso nos ayude, nos fortalezca, nos bendiga, y que recordemos y practiquemos todo el tiempo cada uno de estos mandamientos e instrucciones que son para nuestra vida y que sean también para bendición de otros. Amén. Bendito Rey poderoso, gracias porque has sido bueno y misericordioso. Tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Que la bendición sea derramada sobre sus vidas, en sus hogares, en sus hijos, en cada familia. Llevarejeja Adonai, Yehuebeishmereja, Yair Adonai, Panabeleja, Bijuneja, Isa Adonai, Panabeleja, Beyasem Leja Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Amén y amén. Que la bendición de Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes. Yahweh te bendiga, te guarde, que alce su rostro favorablemente sobre ti, tu familia, y te dé su paz. Shalom de Yeshua para todos. Amén.